Es hora de hablar de algo que posiblemente puede ser polémico para muchos, pues cuando algo genera el efecto de escala global como lo hace el café especial, comienzan a haber desconexiones entre la fuente y el usuario final. Por eso en este video vamos a hablar de por qué el café especial ya no es tan especial. Comenzamos. Hola amigos, bienvenidos. Si son nuevos aquí, me presento. Mi nombre es Oscar, un amante del café en Dubái, y en este canal exploramos el universo de la bebida más feliz del mundo y por qué nos hace la vida mejor. El tema de este video es delicado. Hay muchas opiniones encontradas alrededor de la industria acerca de qué tan especial es un café. El puntaje, el origen, los estándares, bla, bla, bla. Y esta es una conversación fundamental para nosotros en este canal, pues el motivo por el que nacimos es precisamente para llevar un mensaje por el mundo y devolverle al café ese espíritu democrático, comunitario, social, menos de apariencia. Mejor dicho, el café se gentrificó. Puede ser que este sea uno de los videos que la gente no quiere ver, pero pues alguien tiene que decirlo. Para resolver este tema en particular, vamos a hablar de 3 puntos específicamente. ¿Cuándo el café es especial? ¿Cómo cambió la realidad del café especial ahora? ¿O cómo evolucionamos hacia una nueva definición de café especial? El término café especial o de especialidad fue acuñado en 1974 por una señora que se llamaba Erna Knudsen, que es considerada por muchos como la abuelita del café especial. Ella utilizó ese término para describir un café producido en un microclima y que tenía perfiles de taza con un sabor de alta calidad y notas únicas. En la época en donde esto comenzó, era muy normal que el café commodity o el café comercial se vendiera junto a estos cafés que hoy conocemos como especiales, que en ese momento se pagan 2 o 3 veces de lo que los caficultores recibían en ese momento. Erna notó que habían características similares a la hora de comparar estos lotes especiales, que tenían una calidad muy superior al café comercial al que estaban acostumbrados. Y ahí es donde comenzó el camino emocionante del café especial hasta nuestros días. De ahí, y con el nacimiento de la Asociación de Cafés Especiales, SCA por sus siglas en inglés, se acordaron ciertos estándares para identificar lo que ahora conocemos como café especial, que dejan como definición algo bien más sencillo. Un café se considera especial cuando un catador de café certificado o Q-Grader, por su nombre en inglés, lo califica con un puntaje de 80 o más en una escala de 100 puntos de la SCA. Les voy a dejar acá un link para que aprendan cuáles son esas características que se califican. Y hasta ahí, todo bien. Pero entonces, ¿en qué momento el café especial dejó de ser tan especial? ¿No es el tema del video? Y acá entra un tema que, entre otras cosas, y para los más puristas, es complicado. El marketing. Cuando las marcas están en competencia para salir primero, usan cualquier truco en el libro para ser más interesante, para verse más innovadores, inventando nuevos conceptos, añadiendo palabras nuevas a los productos o cualquier cosa que sientan que les puede ayudar a vender mejor el producto y hacer más plata. De ahí salen conceptos como la tercera ola del café, el café artesano, el café independiente, el café gourmet, que se asocian al café especial pero tienen todos, digamos, ángulos diferentes. Algo así como el concepto de fine dining, en donde se crearon conceptos y experiencias buscando poder cobrar más y hacer más exclusivo el acto de comer. Y eso no está mal. Cuidado. Por el contrario, esto se traduce, en mi opinión, en el café en la misma manera. La evolución de la definición ha llegado a un punto en donde se han separado el ideal de la escala. Cuando se habla de café de la tercera ola, se incluye toda la cadena de valor. Es decir, en el espresso que te tomas, sentado en el café, el barista no es el único que interviene y abarca desde el productor hasta el tostador, teniendo en cuenta que cada uno de estos elementos impacta el resultado final de la taza. En cambio, desde el punto de vista riguroso de la escala, el café puede ser sencillamente identificado cuando se rige por una serie de normas y se refiere a un sistema de calificación. Les voy a poner un video en donde van a aprender sobre cuáles son los requisitos de un café especial. Aquí es donde hago énfasis que en lo personal, creo que el café especial ha dejado de ser tan especial porque estamos en este momento más inclinados en leer el número de la calificación o la marca que tomarnos el tiempo de conocer más de dónde viene el café que nos estamos tomando. Y ahí es donde está la desconexión de la que hablo en el principio. Y hace que quiera plantear una pregunta muy importante para ustedes y para que reflexionemos. Comencemos por decir que ponernos en el camino de encontrar una nueva definición de café especial es ya de entrada muy complejo. Se necesita entender que el punto de partida y los fundamentos son de hecho muy sólidos y tienen años de desarrollo, pero siempre hay espacio para mejorar. Para muchos es algo que pasa naturalmente con cualquier industria o cualquier producto y opinan que el café especial se irá adaptando naturalmente a medida que pasa el tiempo. Se han creado estándares y espacios en donde la competencia favorece la innovación y esto puede influir, por supuesto, de manera positiva.
sino es que ya lo está haciendo. Sin embargo, es importante reconocer en dónde la definición que conocemos no es lo suficientemente inclusiva y es importantísimo conectar lo más que podamos al usuario final con la fuente, que son los caficultores. Ellos, quienes son los que hacen que las cosas pasen, realmente dejaron de ver el impacto de su trabajo hace mucho tiempo y es hora de generar canales de información más amplios en donde el usuario tenga acceso y pueda sentir realmente lo que es vivir, producir el café. Hay muchas marcas de mayor tamaño que han construido sus productos sobre este concepto de café de especialidad, pero sin ceñirse realmente a los estándares o siendo transparente con sus usuarios. Por lo que creo que esta nueva definición los afectaría y seguramente no la aceptarían. Y esto me trae un punto aún más importante, y es la necesidad de acabar con el elitismo en el café. Esto es algo fundamental para transformar la industria y la definición de café especial, pues está empujando a grandes productores, compradores y tostadores a enfocarse en ciertos cafés con ciertas características que logran puntuaciones específicas o en varietales específicos solo para estar por encima de otras marcas. Y esto es algo que aleja terriblemente a la gente común y corriente como tú o como yo, y hay que acabar definitivamente con ese misterio y ese elitismo. Si el café es la bebida más feliz del mundo, como lo planteamos en este canal, su impacto positivo tiene que ser consecuente. Y estoy seguro que cuando Erna Knudsen mencionó por primera vez la palabra especialidad hace más de 45 años, nunca se imaginó que la evolución iba a llegar hasta donde llegó. Es natural. El café especial no es una moda, y para progresar debemos desmitificar, desarrollar y democratizar los procesos y darle el crédito a quien realmente se lo merece. Si quieren aprender más de cómo mejorar el café especial, los invito a ver este video y a compartir más de por qué el café nos hace la vida tan feliz. Gracias por compartir un café con Mota. Nos vemos pronto y buen café. Chao.